Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias a quienes cada semana llegan a esta videocolumna. El día de hoy les hablaré de las mafias factureras y es el título de la colaboración de hoy. La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt, el abogado y ella conductor en programas de farándula y entretenimiento, se promovía mostrando en redes su vida de lujos, dando cuenta de sus viajes a zonas costosas y que compraban propiedades, mansiones y departamentos en sitios exclusivos no solo en México sino en Estados Unidos. A través de programas de televisión y de las revistas sociales, cronicaban sus fiestas, sus idas a la playa, sus tours por países europeos, por Dubái y otras ciudades del Medio Oriente. Ella, muy activa en redes sociales para ostentar las marcas de su vestimenta, se fotografiaba para mostrar los atuendos, relojes, joyas, incluida la amplia colección de bolsos de lujo que le gustaba exhibir. Una de estas, en piel de cocodrilo, valuada en más de 8 millones de pesos, según se publicó. Quería que se viera lo obsequiosa que solía hacer con sus comadres. Una muestra de la ostentación de la que le gustaba hacer gala fue la fiesta que organizó para sus comadres en avión privado a la playa. En un video se van mostrando cada uno de los souvenirs de lujo con champaña personalizada en cada bolso, trajes de baño también personalizados, ropa de playa para cada invitada. Entre las agasajadas estaba Galilea Montijo, también Ninfa Salinas, con quien Inés Gómez Montt se dice amiga de toda la vida y con quien solía viajar a la playa, además de ser hija del dueño de la televisora donde trabajó Inés, quien a su vez es sobrina de Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación con Calderón. En ese viaje a la playa, otra de las invitadas era Yadira Carrillo, entonces esposa de Juan Collado. Yadira solía acudir a las fiestas de Inés y Víctor Manuel, ya que Víctor Manuel se decía muy buen amigo de Collado, el abogado de los poderosos, de los Salinas de Gortari, de Peña Nieto, de Romero de Champs y otros, e involucrado Collado en los manejos de dineros que muchos priistas enviaron al paraíso fiscal de Andorra. Hoy impune por la impunidad que le garantizó la vieja corte en los últimos días en que estuvo encabezada por Norma Piña. La pareja Álvarez Puga Gómez Montt hacían ostentación de la riqueza acumulada, opulencia creada a través de fraudulentas operaciones y maniobras mafiosas. La pareja operaba una enorme red de factureras. En un símil de los capos del narcotráfico, Álvarez Puga sería uno de los principales capos, es decir, cabeza de la mayor organización que con fachada de despacho de asesoría fiscal empresarial operaba redes de facturación falsa para simular operaciones, para evadir leyes, para lavar dinero. Hace 2 décadas, inicialmente asociados con otros abogados y contadores de Oaxaca y Chiapas, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga hicieron un despacho supuestamente para gestionar las obligaciones laborales de otras empresas, tales como encargarse del pago de salarios e impuestos. En su sistema pusieron en boga los mecanismos del outsourcing que tanto precarizaron las condiciones laborales para millones de trabajadores en el país, derivado de que esas formas tan mendaces de subcontratación son aquellas donde los Álvarez Puga hacían que las empresas que les contrataban se eximieran de sus obligaciones laborales para con sus empleados. Ese mecanismo resultaba muy lesivo para los trabajadores, pero muy atractivo para empresas, ya que también les servía para eludir obligaciones fiscales. De ahí que pronto los Álvarez Puga se volvieron uno de los despachos más requeridos por empresas nacionales e internacionales que les solicitaban sus servicios. El despacho Álvarez Puga, como operadores primero de mecanismos outsourcing, pronto se expandió, ampliando su cartera de clientes y operaciones en muchas entidades, para lo cual crearon empresas de papel en Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, para operar como supuestos administradores para todo tipo de servicios de toda índole con diversas razones sociales y objeto social, que supuestamente ofrecían sistemas outsourcing empresarial, servicios financieros, de administración, promotoras de servicios fiscales, de ingeniería fiscal.
Otras se enmascaraban como supuestas sociedades cooperativas. El utilizar figuras como supuestas cooperativas o sociedades en nombre colectivo era también otra artimaña para evadir las obligaciones patronales. De esta manera, las empresas evadían el pago de prestaciones laborales, evadían también pagar utilidades o aguinaldos o las cuotas en materia de seguridad social, evadían también pagos de impuestos. Los Álvarez Puga crearon oficinas en otros países, incluido en Estados Unidos, adquiriendo también ahí propiedades. En diversos momentos, desde tiempos de Calderón, las autoridades en materia fiscal y hacendaria detectaron que los Álvarez Puga operaban diversas estrategias para evasión de impuestos y elusión de muchas leyes en materia laboral. Pero el gobierno de Calderón se hacía de la vista gorda ante los mecanismos del outsourcing, porque era un sistema que el propio gobierno impulsaba. En el año 2010 incluso hubo cateos en sus instalaciones. Para entonces operaban en al menos 45 ciudades. Cuando se hicieron esos cateos, las autoridades del SAT dijeron que habían detectado que el despacho Álvarez Puga asesoraba a sus clientes para que incurrieran en conductas de evasión fiscal en relación con el outsourcing. Se les identificó entonces como los reyes del outsourcing, pero no pasó más. Se les dejó seguir operando y peor aún, su entramado se extendió aún más, sus ilícitos también. El tipo de relaciones que en su vida social han ostentado Álvarez Puga y Gómez Montt dan cuenta del tipo de relaciones con la clase política que les garantizó impunidad. En un reportaje publicado en febrero del año 2012 en el New York Times se señalaba que Víctor Manuel Álvarez Puga reconocía sus estrechas amistades y relaciones comerciales con hijos de expresidentes y políticos prominentes. Tiempo después, las revistas de la prensa rosa que cronicaban la vida social de la pareja dieron cuenta de que Álvarez Puga y Gómez Montt se conocieron en el año 2013 cuando ambos acudieron a la fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Para esos momentos, para aquel año, los Álvarez Puga seguían con la operación no solo de los tramposos mecanismos del outsourcing, sino también de creación de empresas fachada, utilizadas para facturar operaciones simuladas, de las que las autoridades fiscales denominan empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS. Las redes de facturación falsa se convirtieron en uno de los mecanismos más sofisticados de delito de cuello blanco. Emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, sin personal, sin infraestructura, sin capacidad material para prestar los servicios o para producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, creadas para hacer nada, sino para servir como puente para simular operaciones, para triangular dinero, para lavar dinero. Hasta antes de su boda con Gómez Montt, que tuvo lugar en Chiapas en el año 2015, Víctor Manuel y su hermano llevaban un perfil relativamente alejado de la exposición pública. Después, a partir de su boda con la conductora, Álvarez Puga y Gómez Montt se hicieron una de las parejas más retratadas en la farándula. Ya entonces, convertidos los Álvarez Puga en los reyes de los factureros, operaban ante la omisión o complicidad de las autoridades, porque incluso gobiernos estatales eran sus clientes. A ojos de todos, los Álvarez Puga construyeron un emporio facturero, un emporio para la elusión y evasión fiscal, lavado de dinero, crimen de cuello blanco, utilizando también este mecanismo para saqueo de recursos públicos, como demuestra el caso por el cual las autoridades federales tienen hoy orden de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y contra su esposa. Y explico a continuación en qué consiste este caso. Se trata de una de las polémicas contrataciones que se hicieron en el gobierno de Peña Nieto a través de la Secretaría de Gobernación en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong. En ese tiempo se destinaron 3,000 millones de pesos supuestamente para contratar la adquisición de equipos y software de interconexión para 7 penales.
y con el pretexto de que eran motivos de seguridad nacional, se asignó de manera directa. Las empresas contratadas eran fantasma, fachada, compañías de papel que eran solo el parapeto para saqueo de recursos públicos. Una parte de ese dinero fue a parar a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Montt, como posteriormente pudieron identificar las autoridades fiscales. Fue la administración del presidente López Obrador que, al revisar las irregularidades en muchas contrataciones públicas que se habían hecho durante el peñanietismo, detectaron que en esas contrataciones que hizo la CEGOP nunca se dieron los servicios y que las empresas contratadas eran fantasma o fachada, eran de las compañías operadas en la red de factureros de los Álvarez Puga. Las transferencias para el saqueo de ese dinero se hicieron mediante 1,400 operaciones bancarias hasta llegar a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Montt. Esta cantidad de operaciones bancarias nos da una idea también del tipo de entramado que operaban. Las autoridades mexicanas imputan a Álvarez Puga delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Pero el proceso ha tenido muchas dilaciones que incluyeron los amparos que en el año 2023 a la pareja le fueron otorgados por el Poder Judicial frente a la decisión que había tomado la Unidad de Inteligencia Financiera de incluirlos en la lista de personas bloqueadas, que era un mecanismo de prevención para evitar la continuación del lavado de dinero, como lo explicó la UIF en su momento. En marzo del año 2025, un tribunal colegiado ratificó el amparo y obligó a la UIF a eliminar de la lista de personas bloqueadas a Gómez Montt y a Álvarez Puga, y además ordenó que se les descongelaran sus cuentas para que siguieran haciendo uso del sistema financiero. En un comunicado en que la UIF informó de lo que el Poder Judicial había ordenado, se resaltó que para esos momentos el Ministerio Público contaba con orden de aprehensión contra esas personas actualmente en el extranjero, y se subraya en ese documento emitido por la UIF, y cito, que por la decisión tomada en el Poder Judicial, ahora los prófugos podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción. Cierro la cita. Al detallar el proceso y las maniobras que el Poder Judicial hizo para favorecer a la pareja facturera, al ordenarle a la UIF que se le deslistara como personas bloqueadas del sistema financiero, como lo explicó en la conferencia mañanera del 1 de abril en Palacio Nacional, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló que esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción. Y efectivamente tenía razón Pablo Gómez al hacer ese señalamiento, ya que esta polémica decisión del Poder Judicial que tomó con relación a la pareja Álvarez Puga Gómez Montt es una muestra del nivel de colusiones de las mafias factureras. El polémico beneficio a la pareja se le dio a pesar de la evidencia de lavado de dinero y que además eran recursos que provenían de las arcas públicas, que prácticamente fueron saqueados. Así como el Poder Judicial en tiempos de Norma Piña protegió hasta el último momento a Juan Collado, así también el Poder Judicial hizo con su amigo Víctor Manuel Álvarez Puga y con su esposa. En supuesta fuga, la pareja siguió viviendo su vida de lujos en Miami, incluso adquiriendo más inmuebles. Desde TV Azteca, la televisora donde era presentadora, las conductoras, amigas de Gómez Montt, decían tener comunicación con ella en diversos momentos, así que era evidente que los prófugos estaban localizables. A mediados de octubre, Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias en Miami por irregularidades en su estatus migratorio y actualmente se encuentra en un centro de detención migratoria. Desde el 17 de octubre, un juez migratorio determinó su deportación, pero sus abogados interpusieron un recurso. En unos días más, el próximo 12 de noviembre, en una audiencia, se decidirá su estatus. La Fiscalía General de la República ha confirmado que Álvarez Puga cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que tiene además otra orden de aprehensión por defraudación fiscal.
que derivado de estas órdenes, la Fiscalía le había solicitado a Interpol emitir ficha roja de localización y la detención, y que esa ficha roja está vigente, que está también un trámite ante autoridades estadounidenses para la detención provisional con fines de extradición. Así que, dependiendo de lo que se resuelva en la audiencia del próximo 12 de noviembre, podría proceder el que finalmente Álvarez Puga sea entregado a las autoridades mexicanas. Se estaría entonces en la posibilidad de que por primera vez se procese uno de los mayores casos de delito de cuello blanco vinculado directamente con las factureras. La importancia del caso radica también en que se avance en la desarticulación de uno de los sistemas que para el país han significado una inmensa fuga fiscal. Pero va más allá. Las operaciones de las mafias factureras se volvieron facilitadoras de muchos delitos. Tan es así que en muchos de los casos de corrupción que han implicado multimillonarios saqueo de recursos públicos, se utilizaron empresas fantasma y documentación emitidos por factureras para simular operaciones. También se utilizan para blanqueo de recursos que pudieron provenir de delitos violentos, de tráfico de sustancias ilícitas, de extorsión, de actividades criminales de alto impacto, y en el sistema de lavado de dinero se utilizan empresas fachada que hacen uso de documentación emitida por factureras. La documentación, la facturación falsa es también parte de las estrategias que utilizan quienes participan en el mercado ilícito de combustibles. Si hablamos del impacto negativo que las factureras han representado en términos de elevación fiscal, cifras recientemente expuestas en el legislativo dan idea del problema. Entre los años 2014 y 2019, el SAT detectó 8.204 empresas fantasma responsables de 8.8 millones de facturas falsas con un valor de 1.6 billones de pesos. El fraude asociado a estas operaciones ascendió a 354 mil millones de pesos. Se cifra también que las redes factureras mueven aproximadamente 3.1 billones de pesos. Como parte del combate a las factureras, se ha tipificado como delito grave la emisión y uso de comprobantes fiscales falsos. Pero la dilación con que ha operado el Poder Judicial en casos relacionados con las factureras ha dificultado que se avance en el combate a esta modalidad de defraudación fiscal. Un diagnóstico realizado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar da datos concretos. De los años 2014 a 2025, 13.594 contribuyentes fueron señalados como empresas que facturan operaciones simuladas. Sin embargo, solo en 1.705 casos se han concluido con sentencias firmes, mientras que en más de 12.000 casos se mantienen sin resolución judicial. Esta brecha, dice el legislador en su documento, evidencia que aunque la fiscalización detecta las irregularidades, la sanción penal sigue rezagada, perpetuando un incentivo estructural para recurrir a la facturación falsa. Y tiene razón. Así que la tarea que compete también al Poder Judicial para procesar y aplicar la ley en estos casos que involucran a las factureras es indispensable, y que los jueces no se conviertan en cómplices de las mafias factureras. Por eso resulta de enorme relevancia el caso que involucra a la pareja Álvarez Puga Gómez Mont, en cuya indagatoria se tendría que incluir a sus compinches, ya sea en el ámbito empresarial y a quienes desde el servicio público les facilitaban sus operaciones, porque los cargos por delincuencia organizada que les imputa a la Fiscalía necesariamente involucra a más cómplices. Hasta aquí la colaboración de hoy. Muchísimas gracias por comentar, gracias por compartir, y aquí nos encontramos la próxima semana.